La Revolución Verde, energías limpias y comunidades locales. La llamada Revolución Verde hace referencia a la adopción y promoción de prácticas sostenibles que permitan reducir la dependencia de combustibles fósiles y minimizar el impacto ambiental. Es un movimiento global que se fortalece año tras año y que involucra no solo a gobiernos y grandes empresas, sino también a comunidades locales, organizaciones civiles y personas comprometidas con la mitigación del cambio climático. El principal objetivo es acelerar la transición hacia un modelo energético limpio, seguro y accesible para todos, promoviendo la resiliencia económica y medioambiental de las regiones. Dentro de esta revolución verde, las comunidades locales han adquirido un rol protagónico. En muchas zonas rurales o alejadas de las redes de distribución convencionales, las energías renovables no solo han contribuido a la reducción de emisiones de CO2, sino que han permitido la independencia energética y el fortalecimiento de la economía local. La instalación de paneles solares fotovoltaicos es una de las estrategias más usadas en comunidades que desean autonomía y ahorro en la factura eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos pueden ubicarse en tejados de viviendas, edificios comunitarios o espacios públicos, aprovechando al máximo la irradiación solar. Plantas solares comunitarias consisten en instalaciones de gran escala donde varios vecinos invierten de forma conjunta y comparten la electricidad generada. Microredes solares, pequeñas redes aisladas donde los paneles abastecen de energía a un número reducido de hogares o a instalaciones específicas, como escuelas y centros de salud. Aunque los grandes parques eólicos suelen ubicarse en zonas costeras o áreas con vientos intensos, la tecnología de pequeñas turbinas eólicas para uso residencial o comunitario ha progresado notablemente. Estas turbinas son ideales en regiones con vientos moderados y pueden complementar la energía solar o biogás local para conformar un mix energético eficiente. Mini aerogeneradores. Generalmente son instalados en terrenos amplios y pueden llegar a abastecer a hogares y pequeñas empresas, disminuyendo así la dependencia de la red eléctrica convencional. Proyectos híbridos, solar eólico. Combinan lo mejor de ambas tecnologías para garantizar un suministro estable durante diferentes condiciones climatológicas. En áreas con ríos o corrientes de agua constantes, la instalación de microcentrales hidroeléctricas puede ser una alternativa muy efectiva. Esta tecnología tiene la ventaja de proveer electricidad de manera constante, siempre y cuando haya un caudal suficiente. Turbinas hidroeléctricas de pasada. Se aprovecha el curso natural del agua sin la construcción de grandes embalses, reduciendo el impacto ambiental. Sistemas de almacenamiento. Permiten conservar energía durante épocas de mayor caudal y suplir escasez en estaciones más secas. El aprovechamiento de residuos orgánicos, agrícolas, forestales, ganaderos o urbanos, para la generación de energía térmica o eléctrica, también está tomando relevancia. Estos proyectos suelen ser especialmente valiosos en comunidades agrícolas o ganaderas. Digestores de biogás. Aprovechan los desechos animales para producir combustible gaseoso útil para cocinar o generar electricidad. Calderas de biomasa. Se alimentan con residuos vegetales o pellets de madera para la calefacción de invernaderos, hogares y establecimientos públicos. Autonomía energética. Disponer de fuentes locales de energía reduce la dependencia de combustibles fósiles importados o de la red eléctrica convencional, estabilizando la oferta y el precio de la energía. Desarrollo económico. La inversión inicial en proyectos de energía limpia genera empleos directos, instalación, operación y mantenimiento, e indirectos, desarrollo de proveedores locales, turismo ecológico, etc. Mejora de la calidad de vida. Con un servicio energético más estable, las comunidades se benefician en actividades educativas, sanitarias y comerciales, potenciando su crecimiento integral. Conciencia ambiental. La participación directa en proyectos de energías renovables fomenta la cultura ecológica y la responsabilidad ambiental en la comunidad. Resiliencia ante crisis energéticas. Las comunidades con sistemas propios de generación y almacenamiento de energía están mejor preparadas para enfrentar cortes de suministro, fluctuaciones de precio o desastres naturales.
Financiamiento. Aunque los costos de la tecnología renovable han descendido notablemente en los últimos años, sigue siendo necesario contar con subvenciones, créditos o apoyo estatal para afrontar la inversión inicial. Capacitación técnica. La instalación y mantenimiento de equipos renovables requieren personal calificado. Por ello, es crucial fomentar la formación de técnicos y profesionales locales. Disponibilidad de recursos. No todas las regiones poseen recursos uniformes: viento, sol, ríos. Se precisa un análisis integral para escoger la solución más adecuada en cada comunidad. Regulación y políticas de apoyo. La existencia de marcos legales claros y beneficios fiscales, por ejemplo, feed-in tariffs, facilita la adopción de proyectos renovables y su viabilidad comercial. Aceptación social. La participación activa de los miembros de la comunidad, sus líderes y organizaciones es fundamental para evitar el rechazo y asegurar el éxito del proyecto a largo plazo. Cooperativas solares en España. Varios pueblos han consolidado proyectos solares compartidos mediante cooperativas, lo que democratiza la propiedad y la distribución de las ganancias. Microredes hidroeléctricas en Centroamérica. En áreas montañosas de países como Costa Rica y Guatemala, se han desarrollado microcentrales hidroeléctricas comunitarias que suministran electricidad a aldeas rurales. Proyectos eólicos en Dinamarca. Los ciudadanos participan en la inversión de parques eólicos, recibiendo beneficios directos y fomentando una cultura energética participativa. La revolución verde en comunidades locales representa una tendencia global que promete continuar su expansión en las próximas décadas. El avance de la tecnología, por ejemplo, con la irrupción de baterías de mayor capacidad o el perfeccionamiento de redes inteligentes, smart grids, hace posible imaginar entornos donde cada comunidad pueda autoabastecerse con energía limpia, confiable y a costos competitivos. Para asegurar la eficacia de estos proyectos, se necesita una estrategia conjunta que incluya políticas públicas favorables, financiamiento adecuado, formación profesional continua y, sobre todo, la participación activa de la comunidad. Cuando las personas se identifican con el proyecto y comprenden sus beneficios, no solo se impulsa un cambio cultural hacia la sustentabilidad, sino que se potencia la independencia y la resiliencia de la localidad. En definitiva, la transición hacia energías limpias en ámbitos comunitarios no es solo una forma de cumplir compromisos ambientales, sino una oportunidad de impulsar el desarrollo económico local y mejorar la calidad de vida de los habitantes, sirviendo de ejemplo y motivación para futuros proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.